Buenos días, hermanos. Una vez más me toca compartir la palabra con ustedes y continuar con nuestro estudio expositivo del libro de Génesis, que se vio interrumpido por estos fines de semana, donde el Señor nos regaló la visita de diferentes pastores que nos han bendecido realmente con su visita. Así que continuamos con nuestro estudio y para eso les invito a abrir sus Biblias en Génesis capítulo 11, versículo 10 al 32. Génesis capítulo 11, versículo 10 al 32. Creo que ya todos los encontraron, así que vamos a empezar con la lectura. Dice así: Estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio. Y vivió Sem, después que engendró a Arfaxad, 500 años y engendró hijos e hijas. Arfaxad vivió 35 años y engendró a Sala. Y vivió Arfaxad, después que engendró a Sala, 403 años y engendró hijos e hijas. Sala vivió 30 años y engendró a Heber. Y vivió Sala, después que engendró a Heber, 403 años y engendró hijos e hijas. Heber vivió 34 años y engendró a Pelec. Y vivió Heber, después que engendró a Pelec, 430 años y engendró hijos e hijas. Pelec vivió 30 años y engendró a Reu. Y vivió Pelec, después que engendró a Reu, 209 años y engendró hijos e hijas. Reu vivió 32 años y engendró a Serug. Y vivió Reu, después que engendró a Serug, 207 años y engendró hijos e hijas. Serug vivió 30 años y engendró a Nacor. Y vivió Serug, después que engendró a Nacor, 200 años y engendró hijos e hijas. Nacor vivió 29 años y engendró a Taré. Y vivió Nacor, después que engendró a Taré, 119 años y engendró hijos e hijas. Taré vivió 70 años y engendró a Abram, a Nacor y a Aram. Hasta ahí la palabra del Señor. Bueno, hermanos, desde que nosotros comenzamos a estudiar el libro de Génesis, hemos leído diferentes genealogías familiares en las cuales el autor nos describe quiénes fueron los individuos que descendieron de un personaje determinado. Por ejemplo, tenemos la genealogía de Adán en el capítulo 5, la genealogía de Cam, el hijo menor de Noé, en gran parte del capítulo 10. Y en el caso de hoy, la genealogía de Sem, otro de los hijos de Noé, la cual abarca la mayor parte del capítulo 11. De hecho, usted podrá encontrar alguna que otra genealogía más en los capítulos que hemos venido estudiando hasta el momento. Pero estas genealogías que mencioné son solamente algunas de las que nosotros podemos destacar en toda la sección que hemos abarcado de este libro hasta este momento. Sin embargo, si nosotros hemos prestado atención a cómo se viene escribiendo el libro de Génesis, nos vamos a dar cuenta que no todas las genealogías parecieran tener la misma importancia para el autor. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque mientras algunas genealogías se mencionan solamente una vez para luego quedar en el olvido, hay otras que continúan su desarrollo a lo largo de Génesis. Y les quiero dar algunos ejemplos. Comencemos mencionando la genealogía de Adán. Cuando nosotros leemos Génesis 4, nos percatamos de que allí se nos mencionan algunos de los descendientes de uno de los hijos de Adán. Me estoy refiriendo a Caín. Incluso se nos dan algunas características sobre esos descendientes, como por ejemplo las áreas en las cuales ellos se desarrollaron. Por ejemplo, metalurgia, la música, etc. Pero a partir del capítulo 5 ya no se nos describe más nada acerca de los descendientes de Caín, que por cierto nosotros sabemos que fue un asesino.
Más bien el autor, en lugar de seguir desarrollando las generaciones de Caín, lo que hace es enfocarse en la genealogía de Set, quien, en palabras de Eva, era el hijo que Dios le había dado a ella en lugar de Abel, a quien Caín había matado. Y el enfoque de Moisés en la genealogía de Set es evidente, porque mientras que él le dedicó solamente unos versículos a mencionar unas pocas generaciones que provinieron de Caín, en Génesis 5, en cambio, le dedica todo el capítulo a los descendientes de Set. De hecho, por lo que leemos en Génesis, la línea genealógica que sobrevive al diluvio no fue la descendencia de Caín, sino la línea genealógica de Set, porque se nos muestra muy claramente que los varones que entraron al arca provenían de la línea genealógica de este hombre. Ahora, otro ejemplo que puedo dar es el de la descendencia de Sem, que era uno de los hijos de Noé. Nosotros sabemos por los capítulos que leímos hasta el momento que Noé tenía 3 hijos. Uno era Sem, que lo mencionamos recién. Otro era Jafet y el menor se llamaba Cam. Sin embargo, es evidente en los capítulos 10 y 11 que el énfasis de Moisés está en la descendencia de Sem, el cual recibió, como ustedes recordarán, una bendición muy especial por parte de su padre, Noé, en el capítulo 9. Y aunque se mencionan unos cuantos descendientes de Jafet y de Cam en los capítulos 10, lo cierto es que la única línea genealógica que Moisés retoma y continúa desarrollando en el capítulo 11 es la de Sem. Y menciona todas las generaciones que vinieron de él hasta llegar a un hombre llamado Taré, que como leímos recién, tuvo 3 hijos, Abraham, Nacor y Harán. Estamos, por lo tanto, ante otro ejemplo más que nos ilustra lo que yo les estaba diciendo recién, que el autor de Génesis parece dejar atrás las genealogías de ciertos hombres para enfocarse de lleno en una sola. En esta ocasión, tomando el caso de los hijos de Noé, vemos que Moisés se enfoca en la genealogía de Sem. Entonces, en base a haber escuchado los ejemplos que mencioné recién sobre la descendencia de Set, hijo de Adán, y la descendencia de Sem, hijo de Noé, podemos establecer una conexión entre ellas. De hecho, si hemos prestado atención, nos daremos cuenta que en realidad forman una sola línea genealógica entre las dos. Y la conexión es la siguiente. Desde Adán, por medio de los descendientes de Set, llegamos hasta Noé. Y desde Noé, por medio de los descendientes de su hijo Sem, llegamos hasta Taré, quien, como dije antes, es el padre de Abraham, Nacor y Aram. La pregunta es entonces, ¿en cuál de los 3 hijos de Taré se enfocará el autor más adelante? ¿Cuáles serán las genealogías que quedarán en el olvido y cuál seguirá desarrollándose en la Escritura? ¿Será más importante para el autor la descendencia de Abraham, la de Nacor o la de Harán? Y eso es lo que vamos a estar viendo en los siguientes domingos. Y cuando continuemos estudiando el libro de Génesis, nos daremos cuenta que este patrón se repite en todo el libro. Una descendencia es elegida y las demás son dejadas a un lado. Una descendencia se sigue desarrollando a lo largo de las Escrituras, mientras que las demás quedan en el camino. Y la pregunta es, ¿por qué el Espíritu Santo guió al autor a escribir de esta manera? ¿Por qué Moisés le da más importancia en su libro a las genealogías de ciertos hombres y no a las genealogías de otros? La respuesta a estas preguntas las vamos a estar viendo en un rato. Ahora, es cierto que cuando leemos una porción bíblica como la de hoy, donde tenemos una larga lista de descendientes, nuestra inclinación inmediata es la de considerarla como una sección aburrida y pesada que quisiéramos pasarla por alto. Yo no creo que alguno de los que hoy están acá pueda decir que hace varios domingos que estaba esperando con ansiedad que llegáramos al capítulo 11 para poder estudiar quiénes fueron los descendientes de Sem. Seguramente a más de uno, por no decir todos, le hubiera gustado que hoy se expusiera alguna cuestión sobre la vida de algún patriarca,
o que se hablara sobre la destrucción de Sodoma y Gomorra, o más bien que predicásemos sobre algún suceso concerniente a la vida de José. Sin embargo, no podemos obviar esta sección de Génesis, puesto que se trata de una porción que ha sido incluida por Dios en su palabra. Y lo cierto es que el Señor no hace nada sin un propósito, por lo que podemos afirmar que si Él consideró necesario incluir esta lista de descendientes en esta parte del Génesis, es por alguna buena razón. Y si comenzamos a profundizar en esta sección, quizás nos topemos con una sorpresa al darnos cuenta que una larga lista de descendientes, por cierto, extraños para nosotros, también tiene cosas importantes para decirnos. ¿Cuántas veces valiosos tesoros fueron descubiertos en los lugares menos pensados? ¿Cuántas personas habrán cavado por alguna razón un simple hoyo en su patio solo para descubrir que bajo ese sencillo suelo se encontraba un tesoro incalculable en valor? Quizás esta sección de Génesis parece no prometer mucho, pero pudiera ser que para más de uno este pasaje sea un terreno donde encuentre un hermoso tesoro que nunca había imaginado que podía estar allí. Comencemos entonces, hermanos, a cavar en este terreno árido y veamos qué podemos encontrar debajo de él. Así que la primera pregunta en la cual quisiera que pensásemos para comenzar a estudiar esta sección es la siguiente. ¿Por qué Dios incluyó esta genealogía en esta parte? ¿Qué propósito hay en dejar registrada una larga lista de descendientes? Bueno, una de las respuestas que podemos dar a estas preguntas es que esta descendencia muestra cómo Dios va cumpliendo la promesa que Él hizo en Génesis 3:15, luego de que el hombre pecara contra Dios tras ser tentado por el diablo. En ese momento, donde la serpiente parecía haberse salido con la suya, es donde el Señor le anticipa a ella, es decir, a Satanás, que un descendiente de la mujer vendría y le aplastaría la cabeza, lo cual implica un triunfo total sobre ella. Dios lo había prometido y por lo tanto lo cumpliría. La promesa era firme y segura, porque era Dios quien la había hecho. El Mesías iba a venir al mundo, todo era cuestión de que llegara el tiempo señalado por el Señor. Sin embargo, la descendencia por la cual Cristo vendría no sería cualquier descendencia, sino aquella elegida por Dios. El Señor mismo se encargaría de dirigir el curso de esa línea de descendientes. Y la descendencia que Él eligió para que el Mesías viniera a este mundo es aquella que Dios va desarrollando a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Es por esa razón que mientras algunas descendencias como la de Set y la de Sem son ampliamente abarcadas, otras no son desarrolladas de la misma manera. Ahora bien, un detalle que no podemos pasar por alto en todo esto es que la línea de descendientes por la cual el Mesías vendría se desarrollaría en medio de un mundo donde el pecado ya estaba presente y donde Satanás, enemigo de Dios, se mantendría muy activo. Por lo tanto, esta línea mesiánica inevitablemente se vería amenazada por el mal continuamente, lo cual ya podemos observar desde los comienzos de la historia humana. En los primeros capítulos de Génesis hemos visto cómo Abel, uno de los hijos de Adán, acerca de quien la Escritura declara que era un hombre justo, fue asesinado por su hermano Caín. Quizás por medio de él podría haberse continuado la línea mesiánica iniciada con Adán, pero no fue así, porque hasta donde sabemos, Abel había perdido la vida a causa de su hermano, quien lo mató antes de poder dejar descendencia alguna. Entonces, ¿qué? ¿Dejaría Dios sin cumplimiento su palabra por causa de un asesino? ¿Tenía pensado Dios usar a Abel como parte de esa descendencia elegida, pero Caín había echado a perder su plan? ¿La promesa de Dios quedaría solo en buenas intenciones? Claro que no. ¿Acaso creen, hermanos, que una simple criatura hecha del polvo de la tierra prevalecería contra el plan que el Todopoderoso Dios preparó desde la eternidad? ¿Creen ustedes que el Dios omnipotente que creó de la nada los cielos y la tierra no sería lo suficientemente fuerte como para evitar que un hombre le venciera? Para nada.
Más bien el Señor, lejos de fracasar en su plan, por causa de un asesino, les proveyó a Adán y a Eva otro hijo en lugar de Abel, cuyo nombre era Set. Y este hombre, Set, continuaría con la línea de descendientes por la cual vendría Cristo. Y podemos interpretar el nacimiento de Set como una muestra por parte de Dios de que su plan redentor continuaba a pesar de Caín. La aparición de Set en la escena bíblica puede ser tomada por nosotros como evidencia de que las manos derramadoras de sangre de un asesino perteneciente al maligno no eran suficientes para detener el plan de Dios. En otras palabras, Caín no representaba una amenaza para el Señor ni para su promesa hecha en el Edén sobre la venida de aquel descendiente que triunfaría sobre la serpiente. Pero alguien me podría decir, es cierto, un solo hombre no representa una amenaza para los planes de Dios. Pero, ¿qué si un mundo entero se opone a él? ¿Podrá en ese caso prevalecer el ser humano contra el Señor? Si toda la humanidad estaría en contra de Dios, ¿podría ésta frustrar los planes que Él tenía pensado llevar a cabo? Si todos los hombres irían en contra de su Creador, ¿echarían estos por tierra las promesas hechas por el Señor? Bueno, lo bueno sobre estas preguntas es que no tenemos que adivinar ni tratar de inventar una respuesta, porque la palabra misma nos provee de esa respuesta. Y es en el mismo libro de Génesis donde todas estas dudas se desvanecen, porque tenemos allí un acontecimiento que nos ilustra que Dios y sus promesas prevalecen, aun cuando un mundo entero está en oposición a Él. Y ese acontecimiento ya nosotros lo estuvimos estudiando durante algunos domingos. Me estoy refiriendo al suceso del diluvio. Si ustedes recuerdan, la humanidad de Génesis 6 estaba corrompida en gran manera. Dios había mirado el mundo y lo único que observó fue a una generación malvada cuyos deseos y acciones estaban contaminados por el pecado. La maldad había alcanzado niveles tan altos que el Señor decidió exterminar a los seres humanos, enviando sobre la tierra un diluvio de aguas universal. Y las preguntas que surgen frente a este escenario son las siguientes. ¿Qué ocurriría con la promesa de Dios hecha en el Edén ahora que Él destruiría a los humanos por su maldad? ¿Había llegado el momento en el que el plan del Señor realmente quedaría frustrado? El pecado de un mundo entero había echado a perder lo que Dios había planeado desde la eternidad con respecto a Cristo. Porque lo cierto es que si Dios exterminaba a los seres humanos de sobre la tierra, ¿cómo se cumpliría entonces la promesa hecha en el Edén de que un descendiente de la mujer vendría y aplastaría la cabeza de la serpiente? Si todos los seres humanos morían en ese diluvio, entonces tal promesa no podría cumplirse, ya que no existirían más seres humanos en este mundo que puedan reproducirse y continuar así la línea de descendientes por la cual vendría el Mesías. Esa línea genealógica sería cortada y la promesa de Dios quedaría en la nada. Y todo por causa de un mundo entero que prevaleció con su pecado contra Dios. El Señor había querido llevar a cabo algo, pero el mundo con su maldad se lo impediría de esa manera. Sin embargo, sabemos que eso no fue así, porque cuando el panorama estaba en su mayor grado de oscuridad y la promesa de Dios parecía desmoronarse por completo, llegamos a Génesis 6:8, donde se nos dice lo siguiente. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Cuando aparentemente todo estaba perdido, cuando parecía que no había hombre sobre la tierra que escapara del juicio de aguas que vendría sobre el mundo, entonces Dios nos muestra que había un hombre llamado Noé, el cual había hallado favor ante sus ojos. Y el Señor le manda a construir un arca en la cual tanto Noé como su esposa, sus 3 hijos y las mujeres de sus hijos pudieran mantenerse a salvo del diluvio cuando éste viniera sobre todos los hombres para destruirlos. El Señor no se quedó paralizado pensando nerviosamente qué es lo que iba a hacer ahora. Él no estaba en el cielo angustiado porque la situación se le había salido de las manos
y ahora no sabía cómo hacer para que su plan y su promesa no se vean frustrados. Para nada. Eso pudiera sucedernos a nosotros en ciertas ocasiones, pero nunca le sucederá al Dios que siempre prevalece. Vemos en las Escrituras que cada vez que surgía un problema, Dios ya tenía la solución. Cuando Caín mató a Abel, Dios tenía preparado a Set. Y cuando el mundo estaba en un punto de degradación moral terrible, dirigiéndose a la destrucción, Dios tenía preparado a Noé. Y aún más, cuando en el Edén Satanás tentó al ser humano y éste pecó con su desobediencia, Dios tenía preparado a Cristo, que como estamos viendo, un día vendría a este mundo y no solo vencería a Satanás, sino que también revertiría los efectos generados por la entrada del pecado en el mundo. Y podría dar muchos ejemplos más de cómo el Señor no se asusta ni se desespera ante los aparentes inconvenientes que surgen para estorbar el cumplimiento de sus promesas y sus planes. Pero los ejemplos que hemos visto son suficientes para mostrarnos que Dios siempre tiene una solución para cada situación adversa que se pueda presentar, ya sea que a nosotros nos parezca más grande o más pequeña. Y no sé si usted conoce el juego del ajedrez, pero hay un término que se usa en esa disciplina conocida como el jaque mate. Esta expresión la utiliza uno de los competidores para indicarle a su rival que éste ya no tiene chances de vencer, pues con sus jugadas lo ha condicionado de tal manera que éste ya no puede hacer movimiento alguno sobre el tablero para lograr salvar a su pieza principal, el cual es el rey. Es allí donde el juego se termina. Bueno, déjenme decirles que ese término jaque mate nunca nadie lo podrá utilizar con Dios, porque jamás existirá un rival para el Señor que con sus acciones y estrategias pueda arrinconarle en un lugar donde Dios quede condicionado de tal manera que Él ya no pueda hacer nada para evitar la derrota. Dios siempre tiene, por así decirlo, una jugada preparada en cada situación donde el juego parece perdido. Cuando el juego parece que ya está terminado y Dios aparentemente parecería derrotado, es allí donde Él muestra que Él tenía preparado un movimiento de piezas que sorprende a todos. Y al final, el que termina ganando siempre es Él. Por eso, hermanos, si estás pasando por una situación donde todo parece perdido, o si algún día te tocara pasar por un momento donde ves que no hay salida, recuerda que aunque tú estás limitado, tu Dios no lo está. Recuerda que aunque tus enemigos o circunstancias puedan parecer demasiado grandes para ti, en realidad no lo son para Dios. Por lo tanto, en esos momentos se encuentra ayuda y refugio en aquel que no podrá ser vencido nunca por nadie ni por nada. Encuentra fortaleza en ese Dios que es capaz de dar una solución allí donde no parece que la había. Ahora, vuelvo al ejemplo que estaba dando antes sobre el diluvio. En medio de ese mundo malvado, Dios tenía preparado a Noé, dijimos. Y el Señor esperó a que este hombre terminara de construir el arca para entonces enviar aquel diluvio universal que exterminó a todas las personas que vivieron en ese tiempo. Con excepción, obviamente, de aquellos que estaban dentro del arca que Dios había mandado a construir. En aquella inmensa nave, el Señor estaba preservando a las personas que harían posible que la línea mesiánica continuara. Vemos entonces a Dios prevalecer otra vez, aun cuando aquel mundo impío fue exterminado por vivir de una manera impía delante de Él. Dios no dejaría que el pecado de toda una generación echara a perder su plan y su promesa. Por eso cuando leemos la genealogía de Sem en el capítulo 11, es como si estuviéramos escuchando allí un grito de triunfo por parte de Dios al sobreponerse a aquel mundo malvado y a Satanás, quienes no pudieron detener su plan redentor. La humanidad había sido exterminada, las aguas habían inundado el mundo, el juicio de Dios había sido ejecutado contra los pecadores. Pero Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad, 2 años después del diluvio.
Arfaxad vivió 35 años y engendró a Sala. Sala vivió 30 años y engendró a Eber, y así sucesivamente. Al mostrarnos la descendencia de Sem es como si Dios nos estuviera diciendo: mi plan no ha fracasado con el diluvio. La línea mesiánica continúa. El descendiente de la mujer vendrá tal como lo he prometido. Mi plan redentor sigue su curso. Así que, hermanos, vemos cómo todas estas verdades que hemos comentado nos dejan enseñanzas hermosas. Una de las cosas que hemos observado es que nadie puede prevalecer contra Dios, ni por ende contra sus propósitos y promesas, aun cuando haya momentos donde todo parece que está perdido a nuestros ojos, aun cuando haya situaciones donde nos pareciera que las promesas de Dios van a quedar sin cumplimiento, y aun cuando existan circunstancias donde Satanás, el mundo y el pecado parecieran estar prevaleciendo sobre Dios y sus propósitos. Y la razón por la cual nadie puede prevalecer contra el Creador es que no existe ser alguno en este universo que sea más poderoso que Él, ya sea que se trate de una sola persona o de una multitud, ya sea que se trate de un simple hombre o de un gobernante poderoso, ya sea que se trate de Satanás o de todo su maligno ejército junto. Nadie es ni de cerca lo suficientemente fuerte como para torcerle el brazo a Dios y obligarlo a hacer o dejar de hacer una determinada cosa. Si todo el mundo se juntara para luchar contra el Señor y su voluntad, Él no se alteraría en lo más mínimo. Aun si lo que conspiraran contra Él fuesen reyes y gobernantes poderosos. De hecho, el Salmo 2:5 nos deja en claro esto cuando dice lo siguiente: se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Y noten la reacción de Dios ante esto. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Ahora, yo quisiera preguntarles lo siguiente. ¿Qué reacción tendrías tú si viniera alguien para desafiarte a una pelea? Bueno, probablemente tu respuesta dependa de lo imponente que resulte tu rival. Pero supongamos por un momento que esa persona mide 2 metros y posee un físico que parece el físico de un gladiador de Coliseo. ¿Qué reacción tendrías al ver que una persona así te desafía? Yo puedo suponer con mucha seguridad lo que ustedes y yo no haríamos. Lo que no haríamos sería reírnos o burlarnos de él, puesto que lo que menos queremos hacer es provocarlo a una ira mayor, porque nosotros entendemos que esa persona es más fuerte que nosotros y que así él así lo quiere, nos puede dañar terriblemente con su fuerza. Más bien lo que nosotros procuraríamos hacer sería apaciguar su enojo o huir de su presencia, porque sabemos que si nos enfrentamos a él probablemente no prevaleceremos. Existen altas chances de que perdamos ese enfrentamiento y de que suframos a manos de esa imponente persona. El miedo y los nervios que experimentamos frente a ese rival vienen como resultado de comparar nuestra fuerza con la inmensa fuerza de nuestro oponente. Pero hermanos, en el caso de Dios, Él jamás experimenta este tipo de sensaciones cuando sus enemigos le quieren hacer frente, porque el Señor es único en su clase. No hay nadie que se le iguale en poder ni que comparta con Él su alta posición de supremacía. Dios no tiene oponente que lo supere o que lo iguale. Todo ser que se levante en contra del Señor es insignificante a sus ojos. Todo enemigo que Dios tenga no le despierta ni la más mínima preocupación. Todas las conspiraciones que los malos puedan hacer contra el Todopoderoso no le alteran en lo más mínimo. Todos los seres humanos que existen en este universo y todos los seres invisibles que nosotros no podemos ver son criaturas hechas por Él. Y ninguna de ellas puede hacerle frente ni estorbar tampoco sus propósitos o planes. No importa qué tanto poder parezcan tener o qué tan imponente parezcan ser.
¿Existe algún rey que se considere a sí mismo lo suficientemente fuerte como para oponerse exitosamente a Dios y a sus propósitos, a Dios y a su pueblo? Bueno, ese rey ignora que su autoridad le ha sido dada del cielo y que fue Dios quien lo ha puesto en el trono en el cual hoy él se encuentra. Jesús se lo dejó bien en claro a Pilato cuando le dijo: ninguna autoridad tendría sobre mí si no se te hubiera dado de arriba. Eso lo leemos en Juan 19:11. Por lo tanto, un rey desafiante confía en que su autoridad de gobernante le permitirá hacerle frente a Dios, ignorando que esa misma autoridad en la que se apoya es la que Dios mismo le concedió y la que el Señor mismo le puede quitar si así Él lo quiere. Para Dios, afianzar el trono de un hombre es tan simple como derribarlo. Como dice Daniel 2:21, Dios es el que quita y pone reyes. Por lo tanto, ¿temerá Dios que un rey malvado cuya autoridad viene del Señor mismo prevalezca contra él y sus planes divinos? ¿Tendrá temor Dios de un rey a quien él mismo puede quitar de su trono de un momento a otro si así él lo desea? Obvio que no. Por lo tanto, cuando un gobernante se levante contra Dios y sus propósitos, debemos saber que éste no será un estorbo para lo que Dios tiene planeado hacer. Cuando Jesús había nacido y el rey Herodes se enteró de ello, él quiso asesinarlo, enviando a matar a todos los niños de 2 años para abajo que vivían en Belén y en sus alrededores. Sin embargo, la espada de este gobernante no pudo alcanzar al Mesías, porque Dios lo protegió de sus manos, prevaleciendo sobre este hombre malvado. Y si nos remontamos algunos siglos más atrás, cuando Saúl perseguía con su ejército a David, vemos que este jamás pudo lograr su objetivo, porque era Dios quien guardaba a su siervo, a quien jamás entregó en manos del rey Saúl. Y este rey malvado no pudo matarle a pesar de perseguirlo con todo su poder, porque lo cierto es que la mano de un rey no puede prevalecer contra la mano de Dios. Y de hecho, David, quien luego llegó a ser rey de Israel, forma parte de aquella larga descendencia por la cual vendría el Mesías. Por lo tanto, cuando Dios estaba guardando a David de la mano de Saúl, también estaba preservando la línea mesiánica por la cual vendría Cristo. Y al hacerlo, Dios estaba mostrando que Él seguía llevando a cabo su plan redentor, un plan que había sido elaborado en la eternidad pasada, anunciado en el Edén y ejecutado en la cruz. Por lo tanto, al ver el caso de David ante Saúl y de Jesús ante Herodes, vemos a un Dios que también prevalece sobre los reyes de esta tierra. Reyes que, como dije antes, tienen una autoridad concedida por Dios, quien, así como los afianzó en ese trono, también puede derribarlos. Es cierto, dice alguien por ahí, los gobernantes de este mundo no son rivales para Dios, pero ¿qué con respecto al gobernante de las tinieblas, cuyo nombre es Satanás? ¿Acaso este ser espiritual malvado puede prevalecer contra Dios? ¿Puede acaso él y sus ángeles caídos frustrar los planes del Señor? Él fue capaz de engañar a Eva en su inocencia para que ésta pecara contra el Señor. Él fue capaz de incitar a David a hacer un censo para que él también pecara contra Dios. Él fue capaz de controlar eventos naturales como hacer descender fuego del cielo para consumir las posesiones de Job. ¿Tiene el diablo entonces el poder de hacer que Dios no pueda cumplir lo que ha prometido? ¿Es Satanás un rival que preocupa al Señor, que lo inquieta? Bueno, con respecto a esta pregunta, yo quisiera hacerles otra pregunta. ¿Cuánto tiempo pasó desde la promesa hecha por Dios en el Edén hasta que llegó la muerte de Cristo en la cruz? ¿Cuánto tiempo pasó? Miles de años, ¿no? Y esto es sorprendente de pensar porque vemos que en esos miles de años que pasaron hasta la llegada de Cristo, el maligno no pudo hacer nada realmente efectivo para impedir que Dios enviara a este mundo al Mesías que le aplastaría la cabeza. Satanás tuvo tiempo de sobra para planear con su astucia y ejecutar con su poder,
diferentes estrategias y acciones con el fin de evitar que la promesa de Dios se cumpliese. Sin embargo, después de que pasaran milenios, llegamos a Juan 19:30, donde se nos dice lo siguiente. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Dios le dio a Satanás miles de años de ventaja. Sin embargo, todo ese tiempo no le fue suficiente para impedir que el Mesías viniera a este mundo, muriese en una cruz por los pecados de los hombres y resucitase al tercer día, logrando obtener para su pueblo el perdón de los pecados y por ende la salvación de sus almas. Satanás no pudo evitar que Cristo viniera a este mundo. Tampoco pudo evitar que muriera en una cruz. Y no pudo evitar que resucitara al tercer día, porque el Señor prevalece aún por sobre Satanás. Incluso tentó personalmente a Cristo en el desierto en un momento de debilidad del Señor, antes de que Cristo fuera a la cruz. Pero no pudo prevalecer ni siquiera ahí contra él, sino que más bien nuestro Señor le venció con la palabra en cada uno de esos ataques. Y llegará el día en el que el diablo y sus ángeles no podrán evitar ser echados por Dios al lago que arde con fuego y azufre, recibiendo así sobre ellos la justicia divina que merecen por su maldad. Dios ya lo ha hablado y por lo tanto lo va a cumplir, así como cumplió su promesa en el Edén de que el vencedor de Satanás vendría por medio de la descendencia de la mujer. Dios hará justicia con este ser maligno y con todos sus ángeles que no son sino criaturas que están bajo su dominio todopoderoso. Entonces, hermanos, ¿qué aprendemos nosotros de todo lo que estuvimos viendo en el día de hoy? Bueno, en primer lugar me gustaría dirigirme a aquellos que ya son creyentes. Hermanos, la genealogía que nosotros leímos hoy se encuentra ahí como un testimonio del poder prevaleciente de Dios. Él había prometido algo en el Edén y lo cumpliría a toda costa sin importar lo que ocurriera en el camino. Caín había matado a Abel y luego el mundo se corrompió prácticamente en su totalidad. Pero Dios guardó a la línea de descendientes por la cual vendría el Mesías. Ni los hombres ni el diablo pudieron destruir esta descendencia, pues era Dios el que la guardaba con su mano. Por lo tanto, esta lista de descendientes de Sem debe ser un recordatorio para nosotros de quién es el Dios que tenemos. Un Dios que prevalece por encima de todo y de todos. Un Dios que hace lo que desea tanto en el cielo como en la tierra y no hay nadie que detenga su mano y le pueda decir ¿qué haces? Por lo tanto, si nosotros tenemos un Dios así, entonces en los momentos de dificultad deberíamos mirar hacia Él y encontrar nuestra fortaleza no en nosotros, sino en su persona. Encontrar nuestra fortaleza en quién es Él. Cuando la iglesia pase por muchas dificultades, recordemos que el Dios que prevalece es el que la guarda. Cuando nosotros como cristianos estemos pasando por un montón de luchas, recordemos que el Dios que prevalece es el que está con nosotros y que Él ha empezado la buena obra en nuestras vidas que ha prometido terminarla. Cuando este mundo vaya en contra de Dios, cuando los malvados parezcan estar manejándose como quieren sin que les pase nada, cuando el diablo pareciera estar haciendo mucho daño tanto en la iglesia como en el mundo, cuando el mal parezca triunfar, recordemos que nuestro Dios prevalece sobre todo y que al final todo lo que Él ha prometido lo cumplirá. No importa que tan oscuro se vea el panorama, nadie prevalecerá jamás sobre nuestro soberano Dios ni sobre sus promesas y planes. Y ahora quisiera hablarle a los que no son creyentes, a aquellas personas que todavía no han depositado su fe en Jesucristo como el Salvador de sus almas. Esta característica de que Dios prevalece contra todos y al mismo tiempo de que nadie puede prevalecer contra Dios, también se aplica a ti, mi querido amigo. Nadie se ha opuesto a Dios y le ha ido bien. Nadie se ha posicionado como enemigo del Señor y al final ha salido ganando. Dios siempre termina haciendo lo que Él planeó hacer desde un principio. Y lo que Él dice en su palabra es que Él un día traerá a juicio a cada una de las personas
que han vivido sobre esta tierra. Y cada uno de nosotros tendremos que rendir cuentas delante de Él por nuestras acciones. Nadie puede evitar que eso suceda. Todos vamos a comparecer delante de Él. Y algunos entrarán a la gloria eterna, pero otros a la perdición eterna. Algunos tendrán un gozo interminable, pero otros un lamento sin fin. El problema es que cada uno de los seres humanos hemos pecado contra nuestro Creador. Todos nos hemos desviado, todos hemos hecho lo malo ante sus ojos. Es a ese Dios todopoderoso y santo a quien hemos desagradado y contra quien nos hemos rebelado. Todos somos pecadores delante de sus ojos y no hay nadie que sea considerado justo o bueno por el Señor. Entonces, ¿cómo vamos a entrar al cielo? ¿Cómo vamos a evitar el infierno eterno si eso es lo que merecemos por nuestras malas obras? Bueno, si usted ha prestado atención a la prédica, se dará cuenta que hemos dicho que Dios había hecho una promesa en el Edén. La promesa de la venida de un descendiente de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente. Ese descendiente ya vino al mundo y ese descendiente ya murió en una cruz por los pecadores. Su nombre es Cristo. Él es el medio de salvación que Dios en su amor y gracia proveyó a este mundo para que cualquier persona que se acerque por la fe en Él pueda ser salvo. Para que por medio de Él cualquier persona que se arrepiente de sus pecados pueda ser salvo de la justa ira de Dios. Es por medio de Cristo que somos librados de la condenación, pues por medio de la fe en Él es que nuestros pecados son perdonados. Por lo tanto, querido amigo, te animo a responder en obediencia al llamado de Dios, a ese llamado que Él te hace hoy, de creer en su Hijo, quien pagó el precio del pecado en la cruz. Un precio que tú y yo no podemos pagar, pero que Él sí pudo hacerlo. Por lo tanto, arrepiéntete de tus pecados y deposita tu fe no en ti mismo ni en tus buenas obras, sino en Jesucristo como aquel que ha pagado por tus transgresiones. Y entonces tu eternidad será asegurada en Él, será transformada. Pero hay una advertencia también. Si persistes en endurecer tu corazón, recuerda a quién te estás oponiendo. Te estás oponiendo al Dios contra quien nadie puede prevalecer. El Dios que enviará al infierno al diablo, a sus ángeles y a todo aquel que persista en no arrepentirse de sus pecados. Y si Dios lo dijo, entonces Él lo va a hacer. Y nadie podrá evitarlo. Los que odian a Dios y se endurecen contra Él podrán enojarse con el Señor, negar su existencia y pensar que son más fuertes que Él. Pero al final el Señor hará lo que prometió y actuará conforme a sus palabras sin que nadie pueda impedirlo. Entonces, querido amigo, ¿estarás del lado de Dios o preferirás permanecer como un enemigo de Él? Así que este es el compartir que quería dejarles, hermanos, que podamos reflexionar sobre esto y que el Señor bendiga su palabra.